Entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos ayer. Mm, Estuvimos trabajando sobre el proceso de la transformación y parte de esa exportación de los datos, em, y cómo podíamos empezar a relacionar esas tablas, para, para listar, para tener lista la información, para las visualizaciones, para la parte de las tablas que se van a crear o los procesos automáticos que se van a relacionar con esas tablas. Y vimos una parte de cómo esa información está distribuida en diferentes fuentes de información y las maneras que se utilizan o que tenemos, o más bien los métodos que tenemos para la extracción de esos datos. Eh, entonces, tenemos, por una parte, desde lo más básico, tenemos tablas de Excel que se pueden importar al, al entorno de Python. Eh, entonces, esto lo hacemos de esta forma. Acá eh, una breve explicación del código y es, le damos detallamos el nombre del archivo. En este caso son los comentarios que tienen los productos acerca de las restricciones de compra que pueden tener, las restricciones de eh, quizás de certificados de se me fue el nombre, certificados que requieran la aprobación del gobierno, certificados de calidad, certificados de, de algún registro INVIMA, que se llama acá en Colombia, o registros sanitarios, para que puedan entrar esos productos al país. Entonces, tener en cuenta esas restricciones, y una forma es tener una base compartida en Excel. Acá les muestro comentarios de restricciones. Entonces lo que pueden hacer es compartir esa base para que los usuarios coloquen el producto, coloquen la información de descripción y el comentario. Entonces, por ejemplo, no comprar, o se enviaron muestras de este producto de México para México y para Colombia, qué día se creó el comentario y la persona que lo generó. Entonces, esta base la podemos llevar al entorno de Python seleccionando el nombre en Excel, cuál es esa hoja que vamos a importar dentro de ese archivo, la nombramos y luego ejecutamos la línea de lectura para ese archivo en Excel y lo traemos acá al entorno. ¿Listo? Entonces acá ya vamos a tener esa tabla para poderla trabajar. ¿Listo? También podemos importar esos datos desde SQL, es decir, desde directamente se conecta a la máquina, al ERP, y extrae esas tablas relacionales que contienen todos los movimientos diarios de ventas, de inventarios. Y veíamos que como estas tablas son muchas, a veces no sabemos dónde puede estar ese campo de fecha de vencimiento, dónde puede estar ese campo de inventario. Entonces, eh, acá había quedado pendiente de mostrarles cómo podemos buscar esas tablas. em, y esto acá luego se los comparto, porque esto sí creo que les compartí solo este script, pero este aparte no. Entonces yo se los envío. Em, y básicamente es la conexión por ODBC, que es la conexión
al ERP, que te va a pedir un usuario y una clave. También acá un tip, tengan cuidado de no colocar por temas de seguridad su usuario y su clave directamente acá, sino que utilicen el método para que él les pida siempre el usuario y la clave, para que ustedes lo tengan que digitar básicamente. Entonces, por ejemplo, acá, entonces él va a pedir acá el usuario. Entonces, no van a tener que dejarlo explícito, pues por temas de seguridad. eh, o hay otro método y es, em, tú llamas el código es que ahorita no recuerdo el nombre, pero se ejecuta un código que es el que va a almacenar esas contraseñas en un lugar en tu equipo, pero van a estar encriptadas, no vas a poder ver cualquier usuario, pues para abrir esas llaves, digámoslo así, eh, solo vas a poder acceder igual con tu usuario y contraseña. Y es otra forma de que si estás manejando muchos accesos en el archivo, pues él siempre vaya a esa contraseña y la ejecute para lo que estás corriendo en ese momento. Y acá lo único que le decimos es tráigame todos los esquemas, todos los nombres de las tablas, las descripciones en texto de esas tablas, las columnas que tienen esas tablas, el tipo de dato, em, las descripciones de cada columna. eh, y básicamente de traer esa información de SQL, lo convertimos en un archivo ordenado por filas y por columnas. Luego acá simplemente hace una limpieza de caracteres que vengan em, con ciertos signos o ciertos, sí, ciertos caracteres que no permiten de pronto la organización del archivo, el ordenarlo en forma de columnas. Y ya finalmente lo que hacemos es ese archivo exportarlo a un Excel. Entonces, esa es la forma como llegamos a ese diccionario de tablas y ya ustedes van a poder, es que se está ocurriendo en este momento, van a poder, miremos el de otro país, eh, Chile, por ejemplo. Entonces, van a poder explorar de una manera más fácil cada una de las tablas sin tener que ir directamente pues a los sistemas. Entonces, esto les va a servir de gran ayuda, va a ser una buena guía para identificar, ya sé que esta columna a qué pertenece, eh, y básicamente cuáles son esas tablas que están activas, porque puede ser que existan tablas que no han sido utilizadas en los últimos meses y tengamos que recurrir a la tabla más actualizada. Estos normalmente son eh, pueden ser más de 100 tablas que se hayan creado en el sistema, entonces eh, vamos a poderlo encontrar más fácil. Y luego está la otra conexión que tenemos desde afuera, desde la nube, en un servidor, en un servicio de procesamiento en la nube, de almacenamiento en la nube, que es Snowflake. Entonces, esta conexión también se hace con SQL, porque es el lenguaje que se conecta directamente a la máquina, es el lenguaje que se usa por la terminal para poder extraer esos datos. Acá, vamos a ver esta. Entonces, es la misma flujo de, del código. Primero la parte de las librerías, obviamente. Luego está la parte del usuario, el acceso, contraseña. Ya acá lo que me va a pedir es una base de datos en específico. Y nuevamente el paso a paso del query detallado indicando qué columnas voy a extraer y qué campos en específico, porque no voy a necesitar toda la información. Entonces también les quería mostrar cómo se ve ese ambiente allá en la nube,
por así decirlo, en Snowflake. Entonces, acá en Snowflake también tenemos la posibilidad de consultar esas tablas eh, y podemos hacer entonces una selección del top 10. Entonces, voy a seleccionar solo 10 registros de esta tabla y quiero que me muestres todas las columnas. Entonces, acá, por acá había, ya. Por acá vamos a seleccionar todas las columnas y esta es la manera en la que ustedes pueden revisar qué campo es el que les interesa traer, con qué campo van a relacionar el resto de tablas y les va a servir para traer esa información así como un tipo buscar B. Solo que acá recuerden que se utilizan funciones como map, como merge, que les va a permitir traer de esas tablas todos los campos que requieren. Igual, acá en Snowflake también se puede correr código. Snowpark, creo que es que se llama. Eh, entonces, si todas las tablas están en Snowflake, pues no es necesario que ustedes corran código en su computador local, sino que más bien todo este código, todas estas operaciones, las pueden ejecutar acá mismo en este ambiente. ¿Listo? Pues porque se va a facilitar la, la velocidad de procesamiento. Y de ahí lo que hacíamos era extraer esa data, calcular, ¿cierto?, las fórmulas que se requieren para las reglas de negocio que están previamente establecidas en la empresa. eh, y finalmente, lo que hacemos luego de ese procesamiento es extraer estas tablas. En cada proceso vamos a ir extrayendo los datos en formato .csv. Recuerden que también lo podemos extraer en texto si quieren que pese menos la información, pero con punto .csv es suficiente. Entonces, después de cada proceso, al final, extracción de esa base de datos y lo que vamos es completando por cada proceso, ventas, órdenes de compra, el forecast, inventarios por bodega, porque recuerden que lo que estamos extrayendo es justo lo que ustedes necesitan para ese proceso de automatización y para hacer la, la herramienta mucho más flexible, porque no pueden, por ejemplo, en temas de ventas, pues yo no me voy a traer las ventas desde que inició la empresa, no, yo voy a traer, voy a extraer en un archivo quizás las ventas de los últimos 12 meses, los pedidos de los últimos 12 meses y en el script, el código, lo que hago es voy corriendo la ventana de 12 meses hacia atrás para ir sobreescribiendo esa información. Entonces, por eso es que hacemos esa parte de extraer solo lo que necesitamos. eh, y finalmente tenemos como por secciones dividido, digamos, todo ese proceso. Y acá en la parte izquierda les quería mostrar cómo se visualiza para que le diera un orden con la opción de Markdown. A medida que ustedes van indicando los títulos y el código se empieza a hacer muy largo, pues para no estar desplazándose con el scroll, ustedes pueden ir directamente acá. Entonces, a la etapa de extracción, si queremos ir a la etapa de transformación y el detalle de qué tabla estoy ejecutando, recuerden colocar siempre los comentarios o una descripción breve de lo que ustedes están haciendo para que se puedan acordar, porque eh, después de generar toda esta cantidad de código, pues va a ser difícil acordarse aquí qué estaba haciendo, qué proceso era el que estaba ejecutando. Y ya finalmente la etapa de exportación eh, consolidada, porque recuerden que tenemos por proceso cada información, pero luego queremos agrupar esto en una base final que es la que amarra, es la que conecta
todos esos datos por producto, ¿cierto? Quiero ver las ventas de solo ese producto, los promedios, ahí es donde vamos a tener esa última base de datos con toda esta información. Y otra parte es que, otro tip, por ejemplo, acá yo lo que hago es recolectar cuánto es el tiempo que me está tomando cada proceso. Entonces es como un contador. Una vez se inicia la primera etapa y pasa a la segunda, entonces toma ese tiempo, lo captura y lo guarda ahí. Luego pasa a la transformación y luego al proceso de carga. Entonces, em, ustedes pueden tener el dato de cuántos minutos realmente les está tomando el procesar toda esa información para que luego en temas de optimización puedan identificar, es que el proceso de la carga de la información es lo que más tiempo toma en el archivo. Entonces, quizás si queremos automatizar aún más, tendríamos que revisar qué campos realmente no son necesarios, de pronto el número de filas, aplicar más filtros y hacer un poco más ágil la herramienta. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Y ya para cerrar con las conclusiones de este tema es, recuerden que en Python nos ayuda, o más bien optimiza estructuras para análisis avanzados, digámoslo así, aunque podemos usar nuevamente, eh, podemos usarlo para procesos, digamos, que utilicen menos información que quizás pueda cubrirse con una macro, pero para términos de practicar, para coger expertise en el tema, pues pueden usarlo. Pero esto va a tomar mucho más relevancia para procesos más grandes, para procesos que requieran un gran volumen de información y que puedan ser escalables. Ustedes recuerden que ustedes quizás ahora arrancan con un solo proceso, pero luego el resto de áreas se interesa por escalar esta herramienta para que se conecte con las otras áreas, entonces pues ya van a tener un trabajo adelantado. Eh, También se estandarizan las reglas de negocio para el análisis y lo que hacemos es crear ese conocimiento, empezar a estipular cuáles son esos parámetros que se definen para el cálculo de de un campo, por ejemplo, el cálculo para reaprovisionar producto, el cálculo para generar em, el promedio de los siguientes meses o el promedio de ventas, que a veces es, pero bueno, ¿cuántos meses debo de tomar? ¿3 meses? ¿6 meses? Cálculos sencillos, pero que a la final lo que hacemos es estandarizar ese cálculo y que quede, digámoslo así, registrado en una sola fuente de información. Y obviamente, pues reducir los errores operativos o los errores manuales que se puedan cometer en el día a día. Entonces, esto nos va a blindar de que eso ocurra con mayor frecuencia y obviamente el tiempo operativo ya va a ser menor y lo que nos permite es enfocarnos más en ese perfil de gestión, en ese perfil de empezar a generar valor con esa información y no estar tanto en ese desgaste de crear la fórmula, de descargar la tabla y demás. Y para el tema de hoy, entonces vamos a hacer el reporte, vamos a trabajar primero con esa información para abarcar el reporte de
de pronóstico colaborativo con el área de ventas. eh, y acá lo que vamos a hacer es exportar esa data procesada que ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos a crear esos dashboards para el área comercial y el área de demanda. Aquí vamos a enfocarnos solo en ellos, en estas dos áreas. Y ya podemos automatizar, empezar a identificar cuáles son esas preguntas frecuentes y automatizar esto con unas alertas o con un monitor de alertas que nos ayude a identificar nuevamente más rápido estas consultas frecuentes que tenemos en en el proceso. Luego, cómo recolectar esos inputs del área comercial o esas desviaciones del pronóstico y se actualiza nuevamente el reporte. Eh, y pues el entregable es la visualización de ese reporte en Power BI. Listo. Entonces, para contextualizar un poco, el forecast, digamos que ese trabajo que se hace inicialmente con el área comercial y el área de demanda, pues es vital para marcar de ahí en adelante toda toda la planeación de la cadena de suministro. Entonces, esto entrega obviamente toda todo ese panorama de planeación con el cual cada área se debe de vincular con esto. Y Y esto no indica que realmente no podamos cuestionar esos pronósticos, ¿no? Antes deberíamos desde cada área, poder compartir, digamos, esa información desde el área operativa de, ojo, que este producto, por ejemplo, tiene fechas de vencimiento muy cortas, este producto tiene temas de almacenamiento, entonces tratar de no tener tanto inventario eh, y cómo desde cualquier área podemos aportar a ese forecast, ¿no? Entonces también tenemos la parte de los clientes, eh, cómo se conecta con los clientes, con las órdenes en tránsito, pues porque el forecast, si bien ya hemos hecho unas compras iniciales y luego este forecast por alguna razón se disminuye o se incrementa, pues esto tiene un impacto directo en toda la comunicación, en la comunicación de toda la cadena de suministro. Y lo que veíamos ayer, bueno, con este cambio en el forecast debo de informar a toda la cadena de suministro, informar a mis proveedores que quizás voy a comprarle más o que quizás le voy a dejar de comprar este mes y más bien frene un poco las compras. Entonces nos va a ayudar a trabajar eh, digamos, en esa comunicación de una manera más, más rápida y tener pues esas decisiones eh, también con el área de demanda, ¿no? De finalmente, ok, vamos a reducir el forecast, pero pues no es solo reducir y ya, ojo, ¿qué está pasando con el proceso del forecast? ¿Qué está pasando realmente con los productos que realmente no se están comercializando? Y es esa retroalimentación constante con el equipo de ventas. Entonces, como se involucran todas las áreas, por eso es importante que en las automatizaciones o en las visualizaciones que ustedes hagan, todas las áreas tengan a la mano esa información. Entonces, por eso siempre no es solo mostrar el pronóstico y ya, que el vendedor se lleve o el comercial se lleve esa tarea de vender esa cantidad y listo, sino que pueda tener a la mano, ojo que usted también tiene de este producto similar en inventario una cantidad en exceso, ojo que también está llegando más inventario de este producto, que si bien no le afecta, digamos que no es de su responsabilidad el estar pendiente de de las compras ni el producto que está llegando en tránsito, sí le va a generar una alerta o un conocimiento, le va a generar una, una alerta o le va a generar, digamos, esa
digámoslo así, va a completar esa información que él requiere para su proceso, ¿ya? Puede, si bien un producto puede ser que ya se haya abastecido en el mercado, y si tiene un requerimiento adicional, pues la información de los tránsitos le va a poder tomar, le va a ayudar a tomar esa decisión de si un cliente tiene un incremento, por ejemplo, en sus ventas, va a decir, ah, ok, ya vi que de todas maneras ahorita tenemos inventario, pero nos va a llegar un poco más en los siguientes meses. Entonces, todos esos detalles son los que ayudan a que ellos también fortalezcan ese proceso de toma de decisión y no dejarlo pues así como, como por áreas separadas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es exportar entonces esas tablas y las vamos a llevar hacia Power BI. Acá tenemos una generación automática del archivo final vía Python, que es lo que les decía. Esta frecuencia ustedes la pueden establecer si es diaria, si realmente no es tan necesario, entonces cada 2 días o en casos pues semanalmente. Vamos a publicar esta información, entonces se puede llevar a un OneDrive, podemos llevarla si quieren también al mismo Snowflake para que esté en un solo repositorio y esto nos va a permitir tener todo conectado en tiempo real con la visualización de Power BI. También pueden utilizar Power Query, que es, digamos, otra herramienta que ya tenemos ahorita disponible, o pueden utilizar las macros. Recuerden que también siguen siendo de acuerdo a los proyectos que ustedes tengan o que estén desarrollando actualmente, pues pueden revisar cuál es la herramienta que más les conviene. Y acá entonces empezamos a crear esos dashboards para el área comercial. En este caso, lo que les interesa a ellos es revisar esos productos que tienen desviaciones, por ejemplo, en cuanto a su forecast, en cuanto a los productos que ahorita están, nosotros les llamamos backorder o los productos que están desabastecidos, que están con órdenes pendientes de entregar y lo que hacemos es valorizar esas órdenes. Entonces se le da la prioridad del producto que más representa en términos de dólares por venta pendiente de entregar y así sucesivamente pues hacia los productos que quizás no tienen. Puede ser que tenga muchas unidades por entregar, pero realmente su peso en la venta pues no sea tan importante. Entonces, en últimas al comercial, lo que le interesa es que se le alerte o que se le indique el producto que tenemos pendiente de entrega y, y caso seguido, cuándo va a llegar, ¿no? Listo, no tengo el producto, pero qué comentario tienes o qué seguimiento tienes acerca de ese producto. Entonces, en las visualizaciones, lo que vamos a hacer es integrar esos comentarios, como les decía, de las reuniones que hayan tenido los equipos de importaciones, de los inputs que quizás ustedes tengan de las reuniones de los TIR o de los seguimientos que se hacen en Teams. Entonces, toda esa información va a ser importante el poder incluirla dentro de ese flujo de la automatización para que se mantenga alimentando constantemente. Desde la parte de demanda, vamos a ver cómo o lo que se pretende acá es sugerir esos productos que quizás tienen, que no están cumpliendo con el accuracy o con la asertividad de ese pronóstico. Entonces, acá se le llama el indicador del guapa y también está el bias, que es de esas, el indicador de asertividad, digámoslo así, es de esas 100 unidades que se pronosticaron. Si se están vendiendo solo 80, entonces, ok, la asertividad de este forecast es del 80. Eh, y lo que queremos es empezar a monitorear cuáles son los productos que tienen, digamos, una baja asertividad en el pronóstico
porque son los que hacen que en últimas empecemos a llenarnos de inventario. Entonces, si esas mismas 100 unidades que se pronosticaron solo se venden 20, resulta que yo ya meses atrás había comprado o tengo una orden de compra en tránsito por 100 unidades. Entonces, ese producto tendrá una asertividad baja y lo que buscamos acá es alertar, crear esos ese foco en esos productos para que sean revisados y poder detectar dentro de todo ese portafolio cuáles son esos productos que realmente vamos a atacar y que requieren mayor atención. Y luego, indicadores accionables para decisiones rápidas, pues básicamente, eh, como les decía, ir directo a los productos que requieren esa atención. No es solo colocar el dashboard y colocar, digamos que toda la base de datos, sino que vayamos directamente a esos productos que vamos a necesitar el apoyo del comercial, que sea revisado, que nos den más información de qué es lo que puede estar pasando en el mercado. Y acá entonces, como esas alertas, ustedes también tienen que definir, ¿cierto? De acuerdo a sus negocios, bueno, qué alerta es la que, o más bien puede surgir de esa pregunta constante que les hacen todos los días, que normalmente es cuándo llega el producto, por qué no tenemos inventario, por qué tenemos tanto inventario. eh, y también quizás crear variaciones con respecto al día anterior. Entonces, esto hace que no dejemos pasar semanas con algún problema y luego lo detectemos días después, sino que con estas automatizaciones podemos estar validando constantemente con el reporte del día anterior. Entonces, una sugerencia es que ese mismo archivo, lo que hacemos es una copia, ¿cierto? Del día anterior y lo comparamos con el archivo actual. Y a través del código, básicamente lo que hacemos es decirle, compáreme cuánto teníamos en inventario ayer y cuánto tenemos hoy. ¿Esto para qué? Para detectar, por ejemplo, si teníamos $100 y de la nada pasamos a tener 200, pues esto va a saltar de inmediato al siguiente día y decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo una compra adicional de inventario? O quizás estamos teniendo una compra por error, o qué es lo que está pasando, porque a veces lo que sucede es que nos toma días o inclusive meses el poder detectar estos cambios. Entonces, lo que nos ayudan en esas automatizaciones es hacer esos cálculos que quizás son muy complejos de estar todos los días haciendo esta fórmula, pues ya podemos hacer esa comparación de entre archivos mucho más rápida, ¿no? eh, Productos con menor asertividad de forecast, lo que les mencionaba, sugerencias de cambios, por ejemplo, si hay un producto que está como made to stock, que son esos productos que tienen una venta constante, pero que quizás empiezan a tener un- una disminución en las ventas, entonces esa es una regla que podemos crear de decir, eh, en el momento que empiece a disminuir las ventas, sugiérame el cambio para que este producto ya pase a ser MTO. Make to order quiere decir que vamos a traer ese producto solo bajo pedido. O sea que solo cuando ingrese una orden del cliente es que se va a accionar la compra con el proveedor. Y los make to stock se mantiene un reaprovisionamiento mensual de acuerdo a a un forecast o un plan de demanda. ¿Listo? Esa es como la diferencia. Aquí también puede surgir, eh, como les digo, mucha variedad de alertas, pero traten de identificarlo con las preguntas más frecuentes que tengan, o esos problemas que ustedes digan que sean reiterativos, eh,
y que digan, bueno, esto todos los días me toma mucho tiempo identificarlo, pues voy a tratar de formularlo en el código para poder detectarlo más rápido. Y acá entonces lo que se espera es que al poder consolidar la información del área comercial, como lo son el pronóstico, las ventas por cliente, las llegadas, históricos de demanda, históricos de ventas, eh, podamos recibir, podamos apoyar también el área comercial para que tenga la información suficiente para generar un pronóstico mucho más acertado. Entonces, eh, si hay un comportamiento estable de un producto, pues esto le va a ayudar a tener un poco más de sensibilidad a los comerciales y decir, pues si vengo con una venta de 100 unidades, pues ¿por qué voy a sugerir 200 para el forecast? Porque a veces lo que suele pasar con los comerciales es que por evitar quiebres de inventario, entonces sugieren una cantidad mucho más alta para ellos sentirse seguros de que si yo normalmente pido 100, pues voy a pedir 200 para que el área de supply planning pues me traiga un poquitico más de inventario y yo estar tranquilo. Pero al tener esta visibilidad, pues nos ayuda a tener un poco más de sensibilidad con los datos y un análisis, digamos, más, más, eh, más coherente con lo que realmente está pasando con ese producto, ¿no? Entonces, como ya tenemos información de inventarios, de órdenes en tránsito, de ventas, entonces eso facilita el análisis. Y acá podemos ver entonces ese cumplimiento de ese forecast, cómo está versus el forecast final. Acá lo que tenemos es, eh, hay un forecast estadístico, ¿cierto? Que se genera con algún modelo, eh, por ejemplo, puede ser el suavizamiento exponencial doble o el mismo Whole Winters, eh, y eso es como la base. Pero ya luego el forecast final o ese Final Unit DP, ese forecast que se establece, digamos ya eh, una vez sentados con el negocio, se coloca ese dato final, ¿ya? Que ese es el último, la última retroalimentación o la última información que genera los negocios para estar seguros de que esa cantidad estadística está correcta. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Mi estimado James, pero eso no sería en parte cubierto y atendido desde el SOP, Desde el SOP, no te entiendo lo del SOP. sí, del Sales and Operations Planning. Ah, ok, ok. Sí, porque justamente cuando comercial carga su registro de información con las ventas que ellos estiman en el supplier, en el demand review, ahí tú analizas, ah, caray, Ujú. acorde a budget o acorde histórico, ah, caray, este número me hace sentido, no me hace sentido, y ya uno va y valida con comercial, oye, tus clientes, les estás catalogando más producto, están teniendo un crecimiento, o por qué el número, esa variación en el número. El comentario va respecto a lo que tú decías de que luego comercial se quiere proteger. Ujú. Sí, porque justamente con el proceso transversal de S&OP, pues se van haciendo las validaciones en cada uno de los puntos para que la información se vaya generando con consistencia, ¿no? Sí, comercial y marketing son la inteligencia de negocio, que es el complemento del dato estadístico, lo que se haya pronosticado. Exacto. Sí, obviamente de ese proceso que es el Sales and Operation Planning o el SNOP o también el IBP que también se, se trabaja pues en algunas empresas.
justamente se hace todo ese trabajo conjunto con el área comercial de recibir esos inputs y acá lo que queremos es dar esa visibilidad final de, de cómo se relaciona ese trabajo que ellos hicieron ahorita con la parte de supply, de saber, listo, ya el forecast pues se trabajó, eh, pero justamente si se requiere una modificación, pues esa modificación o ese cuestionamiento pues puede ya no solo venir desde el área de supply, sino que también alguien de marketing o alguien o algún líder que entre a consultar ese producto pues puede digamos, cuestionar, digamos, desde su punto de vista o desde su área o una persona de finanzas decir, bueno, pero ¿por qué invertimos tanto dinero en este producto que su margen de rentabilidad es menor del 25%? Entonces, como que no vale la pena colocar tanto esfuerzo en estos productos. Pero sí, es como, ese trabajo ya está hecho, pero esto lo que nos va a ayudar es a hacerle ese seguimiento de, bueno, si se está cumpliendo inclusive por cliente, eh, si se está vendiendo lo que se prometió en esa reunión o realmente no está siendo del todo sensato el dato. Justo. Listo, entonces ya viendo este detalle, ahorita sí entonces vamos a la parte de Power BI. Acá, entonces, yo la verdad no soy muy experto en Power BI. Esta parte, obviamente sé cómo funciona, pero no he entrado a cacharrearle el 100% al tema de las tablas, pero acá les voy a explicar básicamente, digamos que es como esa parte que hacemos en Excel, ¿cierto? Que nos ayuda a tener esa visualización de los datos, esos gráficos bonitos, pero acá nos ayuda a poder escalarlo. Cuando tenemos ya grandes volúmenes de información, entonces el Power BI es simplemente esa parte de visualización que nos va a ayudar a trabajar con muchos más datos. Entonces recuerden que acá eh, lo que teníamos era una macro en Excel que simplemente con un comando, cuando le damos control Q, el, esa macro va y filtra cada tabla. En la tabla de pedidos, entonces filtra ese código para que me despliegue las órdenes. Luego se va a la tabla del forecast, busca ese código y me lo filtra para que me salga el forecast que tiene ese producto para los siguientes meses. Luego va a la tabla de cierres de inventario para ver cómo he cerrado en los últimos meses. Y yo también tengo ya en el nuevo cálculo la proyección de ese inventario. Entonces veo pasado, veo futuro. eh, y por último tengo entonces de ese producto, va a la tabla de pedidos y busca qué pedidos hay abiertos. Luego va a la tabla de histórico de clientes y me lleva a esas ventas por cada uno. Entonces, eso es lo que básicamente, si ustedes quieren hacerlo en Excel, pueden ejecutarlo con una macro sencilla. Y finalmente, estas visualizaciones es un gráfico tal cual que ustedes pueden desarrollar con alguna tabla dinámica o lo pueden hacer con, entonces, esto, por ejemplo, estas tablas que son básicamente el resumen de ese código, vino acá a la tabla dinámica y me lo filtró. Eso es lo que básicamente hace la macro. Entonces, si lo llevamos o lo escalamos a un Power BI, es esa misma lógica para que de pronto los que no han usado Power BI, es esa misma lógica, pero a mayor escala. Y adicional a eso, podemos crear condicionales mucho más avanzadas, pero lo que se recomienda es que si bien se pueden hacer acá en Power BI, hagámoslo más bien esos cálculos, tratemos de mantenerlos en Python, porque si empezamos a tener unos cálculos por acá y otros en el Power BI, entonces se pierde un poco
el seguimiento o se pierde un poco eh, la ubicación o como el orden de dónde vamos a consolidar todos los cálculos y luego pues se nos va a dificultar encontrar, bueno, por qué está o en qué parte del proceso se está haciendo esta transformación. Entonces, traten de dejar Power BI solo para las visualizaciones, pues que realmente para eso es para detectar, es una herramienta para poder planear, ¿cierto? Para poder entrar a ese detalle con las otras áreas para discutir, para ver, para hacer ese seguimiento, pero ya el tema de cálculos fuerte, recuerden que para eso está Python o inclusive pues el mismo Excel con las macros. Entonces, todas esas tablas que fuimos generando, ¿cierto? Nuevamente la tabla de ventas, la tabla de pedidos, esas tablas las empezamos a importar acá, trun, 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 y las empezamos a relacionar. Entonces, normalmente se relaciona el código, ¿cierto? De 11 dígitos, de 4 dígitos, es el que aparece en todas las tablas. Es, digamos, como el ejemplo más frecuente o el más común que tenemos. Y ese va a ser la relación principal de cómo yo voy a decirle esta tabla, relaciónemela con esta principal para que cuando yo haga un cambio en esta tabla principal, pues asimismo lo va a ejecutar en las otras tablas y me va a mostrar esos resultados en estas visualizaciones. ¿Listo? Como lo teníamos acá, pues desde una macro sencilla de Excel. Y acá, luego de traer entonces las tablas, ¿cierto? Empezamos a hacer esas visualizaciones. Entonces tenemos acá el menú donde tienen todas las opciones de los diferentes gráficos, de las diferentes tablas que ustedes pueden ir creando. Acá, digamos que no hay un formato estipulado, hay muchas cosas. Hoy en día yo he visto hasta que tienen hasta gráficos en movimiento y demás, pero traten de ir, no es tanto lo bonito, sino que traten de resolver en en una sola casilla esa pregunta de su usuario. Siempre piensen en eso, como que, listo, por ejemplo, ¿cuándo llega el producto? ¿Que es lo más frecuente en supply? Ah, listo. Entonces, en la parte de órdenes, voy a crear ese cuadro, voy a crear esa tabla donde voy a seleccionar el número de la orden, cuándo fue creada, cuándo está esa fecha tentativa a salir. El promise date es como esa fecha promesa en la que la planta dice voy a entregar ese producto y ya luego viene la fecha de llegada o la fecha de arribo para que ellos puedan, ah, ok, esto todavía no ha salido, porque a veces es, ¿y por qué no ha llegado? No, ojo, pues se está produciendo, apenas va a salir el 20 de febrero. Ah, pero ¿por qué? ¿Podemos hacer algo para adelantarlo? ¿Será que lo pueden despachar mañana? Llámate al proveedor. No, esas son las discusiones que normalmente se pueden dar. Eh, Luego, entonces, el estatus de el embarque, bueno, otra información, si la orden viene marítima, si la orden viene aérea, que es el tipo de ruta, el número de la orden y el detalle del proveedor. Entonces, acá, por ejemplo, viene de Estados Unidos. En el caso tal, ustedes pueden tener relacionado los proveedores igual, si tienen proveedores locales o también si tienen proveedores extranjeros. eh, la idea es que traiga ese detalle para conocer, ¿cierto? Porque a veces viene el producto, pero no sabemos o no dimensionan que si es un producto que viene de Estados Unidos, pues va a tomar cierto tiempo. Si es un producto que viene entonces desde China, ah, bueno, pues viene viene de mucho más, viene lejos, perdón, tiene una distancia mucho mayor y si yo quiero hacer un cambio aéreo, entonces pues esto va a incurrir en unos costos mucho más elevados, ¿no? No es lo mismo cambiar una ruta aérea
de acá desde Estados Unidos a cambiarlo desde un proveedor de China. Entonces, todo ese tipo de discusiones se pueden dar alrededor de, de esta información. Y por acá tenemos entonces el mismo gráfico que relaciona la parte de, en la línea azul, vamos a ver ese forecast, ¿cierto? Para este producto está en 168 unidades. Y acá en la línea verde ustedes pueden ver la demanda actual, lo que comentaba eh, nuestro compañero acerca de, ojo que la demanda, ese cliente, por ejemplo, me pidió para el mes de diciembre más o menos 300 unidades, 360, pero ojo que las ventas reales es lo que yo tengo en gris. Ah, yo realmente llegué a vender solo 100 unidades. Entonces, ¿qué pasó en ese diciembre? Ah, yo no tenía inventario, no tenía inventario. Entonces, precisamente acá vamos a poder ver, ah, sí, resulta que yo no tenía inventario. ¿Por qué no tenías inventario? Todas esas preguntas, no, pues es que yo vengo de una sobredemanda. Usted me dijo que iba a vender 71 en octubre y vendió 190. Pues todo ese inventario de seguridad que le tenía a usted para los siguientes meses, pues se lo Se comió consumió. en ese mes el inventario del mes donde faltó. Exacto. Entonces luego no solo pasó en octubre, sino que pasó otra vez en noviembre. Y pero entonces, ¿cuál fue el cliente que presentó esa sobredemanda? Ah, este cliente, empaquetadoras y empaques, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Realmente el cliente se está cubriendo por la razón que sea, pero es básicamente ese tipo de discusiones que no sea solo que el comercial normalmente llegue y diga, es que ustedes no tienen producto, no hay producto para la venta, entonces, ¿cómo quieren que yo cumpla mis indicadores? Pero cuando ustedes ya tienen los datos, cuando ustedes tienen el contexto, cuando ustedes pueden narrar esa historia, pues va a ser difícil que puedan tumbarles, como se dice, sus argumentos de decir, no, pues más bien miremos por qué este cliente empezó a crecer los últimos meses hasta el punto de llegar hasta 360 y no nos avisaste a tiempo. O sea, ¿qué pasó en ese proceso de ajuste de demanda? Claro, luego ya se ajusta, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces ahí viene la parte de acelerar las órdenes y bueno, todo el flujo, los que trabajamos en supply sabemos cómo es ese ciclo, eh, pero pues ya pueden, justamente esto que pasó, ya lo pueden quizás documentar. Si hay algún comentario que justo para el Demand Planner dijo que en diciembre fue por temporada, ta, 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 ta. Entonces, cuando se esté elaborando el pronóstico del siguiente año, pues puedan ver esos hitos. Hay otras opciones donde ustedes pueden agregar los hitos. Se llama, ¿cómo es que? Sí, son los hitos. Que ustedes colocan acá clic y sale como la información en texto, puntualmente para ese día qué pasó. Yo la verdad no lo he usado, pero sé que se puede hacer, como que eh, para ir aún más a detalle, pues, sobre ese punto. Y acá, entonces, también está la información de bodegas, cuánto tenemos ese producto en cada una de las bodegas. Entonces, aquí, pues, no se tiene inventario. ¿Cuánto hay de ese producto en otros países? O piensen en sus procesos quizás en otras sedes o en otros centros de distribución internos o locales que ustedes tengan en su empresa. Entonces, ok, puedo quizás recurrir al inventario que tengo en el centro de distribución del norte o en esta otra ciudad. Entonces, puedo gestionar. Entonces, como que no tengo inventario, pero puedo ir a otra fuente de suministro. O en caso ya extremo, por ejemplo, ir a un cliente y decir, no, es que ahorita todo el inventario se fue para este cliente de empaquetadores y empaques. O sea, si hay otro cliente que lo quiere, quisiera comprarle o hay alguna emergencia o algo crítico, entonces, bueno, pues ir directamente donde el cliente.
Em, ya luego información de, de cuánto está alocado de ese producto. Quizás el Age Backlog es como ese, sí, esas órdenes que están ahorita pendientes que traemos de meses atrás. Entonces, por entregar, ¿cierto? Entonces, tenemos ahorita 250 unidades pendientes porque estamos eh, con backorder, estamos desabastecidos. Eh, y acá un tema de las medidas de ese producto. Entonces, ¿cuánto es la cantidad mínima de compra? ¿Cuánto es el precio unitario? ¿Cuánto es el gross margin? Que bueno, aquí no está la información completa, pero esto para términos, por ejemplo, para el financiero o para, quizás al comercial a veces no le interesa tanto ese detalle, a ellos les interesa obviamente llegar a su cuota, a su facturación, a sus metas de mes, pero quizás al financiero sí va a poder decir, ah, bueno, pero es que estoy vendiendo mucho, pero es que entre más vendo, más pierdo porque el margen de rentabilidad de ese producto es negativo. Entonces, esa información se puede utilizar para ese tipo de análisis. Luego, el safety stock, que es el inventario de seguridad, cuánto yo debo de tener en valor, en cantidad, en días, en meses, que esto también tiene toda una serie de metodologías para calcular esas cantidades, que va de acuerdo a la variabilidad de la demanda del producto, va de acuerdo al lead time. Ah, bueno, acá por ejemplo el lead time es esta bolita en rojo. Entonces, si tú te paras a hoy en enero, este producto tiene un lead time de 60 días, ¿cierto? Más o menos 60, 90 días. Eh, y esto como para visualizar, ah, ok, yo pido hoy eh, en febrero y esto me debería de llegar más o menos para abril. Entonces, listo, ¿cómo voy a estar al cierre de abril? Esa proyección de inventario. Ah, sí, si voy a tener un quiebre de inventario en ese mes, entonces debo de accionar una compra o debo de generar un reaprovisionamiento de ese producto. Y acá el detalle de los pedidos, cuándo ingresó la orden, para cuándo está solicitando esa entrega y el detalle de las cantidades y qué cliente lo está solicitando. Entonces, sí, normalmente pues es el mismo cliente recurrente y si hay otros clientes, pues bueno, gestionar como esto ya es importante para el área de servicio al cliente o para entender esas órdenes que están ahorita abiertas, como para gestión del comercial, de qué manejo le va a dar a esa información. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Y por acá ya hay otra visualización más de cara a los comerciales y es, ok, voy a analizar entonces esas ventas por cliente, qué es lo que está pasando, listo, con ese cliente puntual que es el que me está generando más ruido, es el que me está generando más sobredemandas. Entonces, eso es más que todo para ellos, para que tengan la información a la mano suficiente para que puedan generar un buen pronóstico hacia adelante. De aquí em, también se puede crear la parte de lo que le decía, ese reporte de cobertura y es qué es lo que ahorita estoy, qué es lo que estoy perdiendo ahora o qué es lo que tengo pendiente de entrega, perdón. Entonces, el H backlog es esa cantidad en monto eh, que tengo por entregar. eh, y acá la variación versus el día anterior. Entonces, esto les permite a ustedes ese monitoreo constante, ese monitoreo diario de decir, listo, yo ahorita tengo $31,000 pendiente de entrega de este producto, pero entonces versus el día anterior, ¿qué pasó? Ah, este producto incrementó $229 más.
O este producto, a hoy tenemos 5.000, perdón, tenemos 8.000, pero versus el día anterior se redujo la cantidad del backorder o el pedidos pendientes en casi $4.000. Entonces, esto para que ustedes vayan directamente al análisis de decir, bueno, muéstrame qué fue lo que aumentó o déjame revisar qué fue lo que disminuyó solo de ayer para hoy. Entonces, solo estos productos fueron los que ya salieron. Todavía tenemos quizás pedidos pendientes de entrega. Entonces, esta visual es importante para ir directamente a ese top de productos pendientes de entrega. Y también pueden ver ya más a detalle cuánto viene en unidades de ese producto, como para tener la tranquilidad de que si viene la cantidad suficiente en adelante, cuántas cantidades vienen en tránsito de este mes, perdón. Y acá un poco de seguimiento de cómo va ese producto este mes. O sea, cuánto era el forecast, cuánto se ha vendido y cuánto lleva de cumplimiento. Y acá en último, los comentarios que les van a ayudar a responder esas preguntas frecuentes de qué está pasando con el producto. Eh, entonces acá podemos decir, listo, es que este producto tuvo una sobredemanda. Eh, Acá, por ejemplo, temas tenemos acá uno location. Es que hay algunos comentarios que son en automático, pero miremos uno que sea manual. Por ejemplo, entonces, retraso en los tránsitos. Entonces, estos comentarios, nuevamente, ustedes los pueden tener por allá asociados con una orden de compra o directamente al código del producto, como lo hacíamos acá en el Excel, ¿cierto? Pueden tener una tabla de estas, colocan su comentario a mano. Luego esta carpeta está siempre o este archivo está en su Teams y va a hacer que él solito pues extraiga siempre esa información y se esté actualizando acá. Entonces, este producto que no tengo información, por favor, ¿me puedes actualizar el estatus? Entonces, esto les va a ayudar a controlar esa parte de seguimiento y que tenga todos los productos pues tengan un seguimiento también como que, bueno, sé que se está trabajando, ya tenemos la información a la mano y da pues cierta obviamente tranquilidad tanto para el negocio como para los clientes, ¿no? Y acá entonces, si queremos entrar a ver el detalle ya de ese producto, entonces acá lo que podemos también formular, esa opción que teníamos en Excel que era con una macro, entonces acá hay una opción que se llama Drill Through. Bueno, en español está obtener detalles y vamos directamente a ese producto. Entonces, acá lo que nos va a hacer es mostrar la información de ese producto. Entonces, ok, ya vi ese producto, pero entonces, si el usuario quiere entrar nuevamente a, a explorar nuevamente cada una de las visuales, entonces con esta opción le va a facilitar ese análisis, ¿ya? Acá puede volver otra vez al, que este no está funcionando. Puede volver al reporte de cobertura y seguir analizando cada uno de los productos. Entonces, esta es una opción muy buena. O también pueden configurarlo para que el usuario digite manualmente el código en caso tal de que no esté de pronto en ese listado, también lo puede hacer por acá. Por ejemplo, eh, el 18. Está funcionando. No está apareciendo. Pero entonces acá lo que podemos hacer es que
es que este filtro se puede configurar para las dos, para que sea directo o para que sea de forma manual, que el usuario a medida que lo va digitando, él va mostrando un prefiltro de cuáles son los esquejes que tienen esos números y ya tú simplemente lo seleccionas. Y por acá está la información, por ejemplo, para el tema de demanda, de cuándo ese pronóstico fue modificado. Entonces, en esta parte de restricciones va a aparecer esa información de este producto, por ejemplo, tuvo una reducción. Entonces te dice, ok, en el mes de julio pasó de 14.000 unidades a 8.178, que es información que también a veces se pierde porque no sabemos este forecast, cuál fue el valor que teníamos meses atrás o cuál era el anterior forecast. Entonces, esto también es como una alerta que ustedes pueden crear, ya sea de forma automática, por ejemplo, como esto está conectado a SAP, él hace esa comparación todos los días. Entonces, en el código, lo que ustedes pueden hacer es comparar, nuevamente, cogen una copia, cogen, hacen una copia del archivo anterior y lo comparan contra el nuevo. Entonces, este, por ejemplo, este bloque. Yo cojo el archivo ruta del archivo anterior. Entonces lo nombro, recuerden cómo se trae el archivo de Excel, lo traigo acá y luego lo que hago es compáreme, genere promedios, compare el promedio. Si ese promedio de forecast que tenía ese código anterior cambia con el nuevo, entonces márquemelo o regístreme ese cambio. Identifíqueme en qué mes cambió. Entonces, justamente todos estos detalles es la elaboración de esta alerta para ir mucho más a detalle, para que ustedes no pierdan tiempo identificando este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, esto les ayuda a programar en Python mucho más a detalle, mucho más personalizado. Y recuerden, todo esto no crean que yo digité cada línea de este código. Todo esto es by ChatGPT, eh, que nos ayuda a ahorrar enormemente tiempo generando cada una de las líneas. Quiero hacer esto, quiero comparar dos archivos, quiero comparar tal cual. O sea, todo hace parte del prompt, de esas habilidades de poder darle las instrucciones adecuadas para ir creando esas comparaciones y luego esos comentarios. Entonces, acá yo le digo, luego de esas comparaciones, quiero que me coloques si esto fue un SKU nuevo o el SKU, el producto que estaba en el archivo anterior, ya no aparece en el nuevo. Entonces, ojo porque este SKU se eliminó. eh, o si se cambió un producto de MTS a MTO. Todo eso ustedes lo pueden personalizar en el código para que él solito haga esa comparación. Entonces, eh, es cuestión de tener claro esa, esas comparaciones, esos análisis que ustedes van a automatizar y ya luego pues esto queda registrado en una tabla, en esta histórico de cambios. Entonces, eh, es trabajo que se ahorra el Demand Planner, ¿cierto? Porque quizás los planeadores de demanda te informan de manera general qué productos, los más importantes, fueron los que ellos hicieron algún cambio, pero no les va a dar la vida para registrar todos los cambios a nivel de detalle que ellos hicieron porque son muchos productos. Entonces, esto nos ayuda a extraer de ahí lo que necesitamos. Si tuvo cambios, muéstreme qué cambios tuvo y dígame en qué periodos puntualmente se presentaron esos cambios. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No.
Listo, entonces esa es como la parte de, obviamente pues acá por tiempo no vamos a poder entrar a ver el detalle de la creación de ese dashboard, pero en términos generales es, digamos, esas relaciones de tablas que se pueden apoyar nuevamente en ChatGPT para que les pueda guiar acerca de los nombres. Traten siempre de colocar justo en ChatGPT. Tengo una tabla que se llama así y tengo un campo que se llama así y quiero relacionarlo con esta tabla. ¿Qué debo hacer? Tal cual. Entonces, esto les va a facilitar mucho más la orientación de qué código, qué opciones son las que debo de ejecutar para ir construyendo estos reportes. Y acá entonces ya para ir cerrando tenemos como conclusiones, eh, acá lo que se busca es esa agilidad comercial ante las desviaciones, que el equipo comercial tenga esas herramientas. A veces vemos obviamente a los comerciales o esa pelea entre áreas que los de comerciales, que son los que no saben qué pedir, no saben qué vender, venden, venden de lo que no tenemos en inventario y no venden de lo que más tenemos en inventario. Pero bueno, es trabajar en equipo, es poder entender el, el entorno en el que ellos se mueven y poderles brindar la información necesaria, ¿no? En cuanto a la parte de decisiones comerciales, pues esto es una visibilidad total para la compañía, no es solo el área de supply que le interesa cumplir y entregar su pedido, no, es que también la persona de supply tenga ese perfil de conocer al cliente, ¿cierto? No está en la calle, pero ya sabe que este cliente de empaquetadoras y tal se comporta de esa manera, ya sabemos eh, desde su punto qué puede pasar dentro de un año, ¿cierto? Desde la parte de supply tengo también mi input, tengo la información suficiente. Y por último, ese pronóstico colaborativo basado en los datos, en que puedan ustedes contar esa historia, ¿cierto? Partimos de unas tablas por allá en Power, en SQL, que nosotros sabemos cómo vamos a tratar de construir una historia acerca de eso, pero vayan paso a paso, vayan probando solo con unos schedules, no traten de abarcar todo. Entonces, ¿cómo vamos a ir luego preparando esa información? Vamos a empezar a hacer estas visualizaciones, luego se crea una historia. eh, Siempre traten de colocarse el reto de que si ustedes muestran esta visualización a su abuelita, que su abuelita entienda, esto es una gráfica que va para arriba, va para abajo, es una gráfica que va recta, ya. Dice mucho más un gráfico que un dato plano, uno, 2, 3, 4, 5, no sabemos analizar eso, va para arriba, va para abajo. Entonces, siempre apóyense de la parte visual para que puedan contar esas historias. Este producto pasó así, justo lo que narramos ahorita. Este producto tuvo un comportamiento de sobredemanda porque pasó esto en diciembre, ahorita estamos haciendo esto y vamos a terminar en esto, ¿ya? Sin tener que conocer mucho del producto, ustedes puedan narrar esa historia, la misma herramienta puede ser tan fácil de entender. Listo, ¿tienen alguna otra duda, pregunta, algo que quieran comentar de sus proyectos, que en lo que les pueda ayudar, les pueda recomendar algo que quieran comentar? Profe, el proyecto final debe tener como alguna característica, no se debe haber tocado, va a decir algo, Power BI, manejar la lógica con Python y no sé,
algún modelo de base de datos o cuáles serían las restricciones para el proyecto. Las restricciones, ¿te refieres a, en cuanto a la empresa, cuáles son esas limitaciones o esas herramientas mínimas que yo debo tener para desarrollarlo? ¿Sí te No, no, entendí bien? pues ya digamos visualizándose un poco, proyectándose hacia el proyecto que hay que proponer pues al final del curso, pues sí debe tener como alguna, no sé, algunos pasos que debería tener sí o sí, pues de una vez como para irlos evaluando o es como abierto pues de acuerdo a cada quien como lo quiera implementar. No, no te sabría decir, no estoy al tanto de ese proyecto que ustedes tienen que entregar. O sea, tienen que hacer algún proyecto con los otros. Lo que pasa es que como yo solo estoy en este tema de automatización, entonces no conozco el proyecto completo. Pues si me comentan un poco más, pues les puedo ayudar. O sea, tienen que hacer un proyecto que también integre los otros temas, si les entiendo bien. Sí, hasta donde yo tengo entendido es pues un proyecto como que, digamos, como que una lo que hemos visto, porque es como, ese es el objetivo como de este curso, digamos, diferente a las demás certificaciones, que sea como un proyecto. Entonces, pues hasta donde yo entiendo. No, ok. Pues bueno, como yo les comentaba, si ustedes tienen una idea ideal que pueda ser un proyecto de un tema que ustedes estén trabajando en sus empresas, o sea, traten de siempre escoger un tema en el cual ustedes van a poder practicar, van a poder iterar todos los días, porque como esto es tan amplio, de nada sirve que yo les pase, por ejemplo, al detalle o los templates o las bases de datos de esto, pues, si ustedes realmente no están familiarizados. Y, y ahí viene la otra parte y es, siempre va a haber algo que mejorar, algo que automatizar. Entonces, traten de cuestionar o de buscar desde sus áreas de trabajo qué información normalmente hago yo o qué información yo proceso diariamente de manera repetitiva, pedidos, eh, nuevamente las personas que están desde parte logística, entregas de camiones, reportes. Entonces, empiecen por algo pequeño, algo que ustedes puedan entrar a cacharrear, como siempre les digo, porque así es como surge ese proceso de aprendizaje, con la práctica y la repetición, no hay de otra. Ya en últimas, si ustedes no tienen esas fuentes de información, tienen limitaciones porque las empresas no les comparten esos datos, ustedes también podrían replicar esa información. Lo mismo, pueden coger ChatGPT. Quiero que me crees una base de datos para trabajar en un ejemplo de automatización. Trabajo en logística. Hazme una base de datos pequeña con 10 productos diferentes que tengan movimientos de ventas, de inventarios o lo que sea. eh, y con eso también, o sea, pueden trabajar, pero siempre en lo que ustedes, en su día a día, ¿ya? Porque ustedes van a poder identificar cuáles son esas preguntas frecuentes y cuál es el problema que ustedes van a resolver. Entonces, eso es lo que yo les podría ayudar. Y nuevamente, si es una automatización, pues puedes hacerlo en una macro, en Excel. eh, para que los que si no tienen conocimiento de una en Python, pues traten de al menos empezar con Visual Basic o traten de, de empezar a acostumbrarse a la parte del código. Cierto que Excel pues va a seguir siendo una de las herramientas más usadas y pues las macros en términos de Excel, automatizaciones, pues macros es lo más práctico o los Power Query que también se utilizan mucho. Y ya en la parte de visualizaciones también, pues pueden crear gráficos sencillos o si ya tienen algo más de conocimiento
en, en Power BI, pues se pueden atrever un poco. Y recuerden también siempre el tema de las metodologías ágiles. O sea, si ustedes les están pidiendo algo eh, rápido, que genere resultados, quiero ver avances, pues traten de trabajar con datos de un solo segmento. No van a trabajar con toda la base entera, ¿no? Trabajen solo con 5 productos, con 3 productos, y a estos 3 productos voy a hacer la prueba para analizar o automatizar simplemente esta fórmula, pero tengan un entregable, o sea, tengan algo tangible, no se abrumen, eh, no colapsen por tratar de abarcar toda esa base de datos, porque puede ser, sí, síndrome de efecto, ¿cómo se le dice? De la página en blanco, ustedes, pero ¿por dónde arranco? Pues arranca por 3 schedules, arranca por un schedule que ya en la medida que vayas avanzando, pues vas a ir adquiriendo más confianza para empezar a entender los datos, a procesar los datos. Y nunca me cansaré de decirlo, ChatGPT, preguntas desde lo más sencillo, tiene que ser su asistente diario. O sea, si ustedes quieren ir rápido, tiene que avanzar con esto para todo, para inglés, para consultas de cualquier duda que ustedes tengan. Siempre utilizar ChatGPT o cualquier otro modelo que, aparte de la respuesta, pues les va a dar una explicación, les va a dar un contexto, que no es solo, pero ¿qué hace esta fórmula? ¿O qué hace Python? ¿O no, qué hace Python y cómo lo utilizo o por qué? Entonces, ahí es donde surge, digamos, ese proceso de aprender, de tener ese asistente, esa ayuda constante, esa pregunta que tenemos, porque antes nos moríamos con esa consulta, esa duda, y podíamos pasar horas, y bueno, ¿a quién le pregunto? Voy y busco en internet. O sea, hoy en día es mucho más fácil. O sea, el que quiere aprender realmente lo puede hacer mucho más rápido que unos años atrás. Ok, listo, profe. Listo. ¿Tiene alguna otra duda, pregunta? No. Si quieren mañana, pues los que tengan, podemos aprovechar ese tiempo. Si tienen ya la idea del proyecto, podríamos dedicar 5 minuticos rápido para que ustedes, los que quieran, pues, exponer sus proyectos, sus ideas, y yo les puedo orientar más o menos qué pueden hacer. Y si quieren proyectarlo, sería genial. Entonces les propongo esa tareita pequeñita para los que ya tienen algo, los que no, así sea la idea más sencilla, básica. Y si no la tienen, pregúntele a ChatGPT, trabajo en esta empresa, hago esto y esto y lo otro, tengo un proyecto así, ¿qué se te ocurre a ti? Ayúdame con unas ideas, 3 ideas, ¿qué puedo hacer? No tengo ta. Ahí tienen. Hay también algunos que lo utilizan hasta de psicólogo, pero eso les da al menos ese impulso, esa base de esa idea, esa primera idea de, yo no había pensado en esto. Pues sí, tiene razón, o no tiene razón, pero esto que me acaba de decir sí me parece interesante, esto y lo otro. ¿Listo? Entonces les dejo ahí esa tareita para que los que quieran, pues mañana podamos aprovechar ese espacio pues, rápidamente para que lo veamos y pues aclararles esas dudas, porque si tienen que entregar esa propuesta o ese taller de alguna herramienta automatizada, pues aprovechamos ese espacio y lo trabajamos. ¿Listo? ¿Si les parece la idea o no? ¿No les parece? ¿O ya lo Listo, muy tienen bien. hecho? Listo. Listo. Entonces mañana nos vemos. Que descansen. Pasen buena noche. Buenas Ok, muchas noches. gracias. Bueno, pues hasta luego. Gracias.